conjuga, por decirlo así, o articula en su interior una matriz institucional y una matriz comunitaria. ¿Ya? Y desde esa articulación, desde ese juego, por decirlo así, que es un juego dialéctico, que también, por supuesto, involucra tensiones y conflictos, es donde se centra el análisis del enfoque comunitario. ¿Ya? Bueno, la escuela, una institución, una de las más antiguas de la humanidad, ¿no? Que todavía persisten, ¿no? Y esta institución se piensa que nace con las religiones, ¿no? Cuando las religiones congregan a la comunidad en torno a la palabra, en torno al sermón, ¿cierto? En el templo, allí se inicia, por decirlo así, se podría situar el inicio de la escuela como institución, pero institución muy comunitaria que transmitía los valores, el buen vivir, ¿no? Enseñanza, y por supuesto que muy asociado a la religión, transmitía la salvación de las personas, ¿no? Bueno, desde allí, de tiempos remotos, de la antigüedad, qué sé yo, la escuela ha seguido subsistiendo, ¿no? Adquiriendo distintas formas y funcionalidades. Y una de ellas, una de las más, un hito importante en este desarrollo de la escuela, desde la perspectiva que estamos analizando, ¿cierto? Tiene lugar en el siglo XVIII en Prusia, porque ahí en Prusia se instala, según muchos autores, por primera vez la escuela con las características que aún conserva en estos días, ¿no? La escuela prusiana, que nace en el momento en que se inicia la revolución industrial, sobre todo en Europa. Entonces, el Estado tenía que preocuparse de la comunidad, de los que se iban a encargar del trabajo en la fábrica, y tenía que encargarse de disciplinarlos, de algunos, como Foucault dicen, domesticarlos, situarlos en su lugar, ordenarlos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y esa concepción de la escuela persiste todavía en nuestros tiempos, en gran medida, ¿cierto? Con sus variantes, por supuesto, y eso es lo que vamos a analizar nosotros ahora. Y tuvo una difusión inmediata en todos los países europeos que estaban entrando en la modernidad, ¿cierto? En la revolución industrial. ¿Ya? Y tal vez lo que caracteriza la evolución de la escuela, conservando esta estructura prusiana, por decirlo así, inicial, es que con la alta modernidad en la que estamos se transforma también en el templo del saber experto, es decir, en el templo desde el cual se transmite la ciencia, ¿no? Entonces, los voy a compartir ahora una presentación. A ver, yo también voy a grabar. Ya. ¿La ven? Donde dice la matriz híbrida de la escuela. Ya. Perfecto. Macanudo. ¿Ya? Entonces, ya. Ahora sí. Esto es lo apasionante de la escuela, esta matriz híbrida, ¿cierto? Que en una misma estructura contiene un mundo institucional y un mundo comunitario. En esto nos vamos a centrar hoy día, pero vamos a seguir con este tema a lo largo de todo el curso, ¿no? ¿En qué estamos? ¿Y dónde estamos? Estos son los dos grandes ejes con lo que estamos abordando el tema de la comunidad, ¿cierto? En este curso. Primero, la comunidad en la escuela, ¿cierto? ¿Qué expresión tiene la comunidad en la escuela? Y con estos temas, ¿no? Comunidad educativa, gestión de conocimiento, sistematización, investigación, cuidado y autocuidado de equipo. Es decir, la comunidad interna, por decirlo así, que configura la escuela. Porque la escuela, y este es un aspecto importante ya de analizar, para cumplir con sus fines institucionales, necesita configurar una comunidad, ¿cierto? Esa es como la lógica
la gran estrategia de la escuela. ¿Por qué comunidad? Porque tiene que generar, ¿cierto?, un clima, una convivencia que faciliten el aprendizaje, ¿cierto? Y que además permita trabajar sobre los cuerpos. ¿Ya? Vamos a verlo, vamos a ver cómo. Ese es el gran primer tema, el gran primer eje y el principal que vamos a trabajar nosotros. Y el otro gran tema es la escuela en la comunidad, la escuela en el entorno próximo, ¿cierto? La relación de la escuela con las comunidades de vida, con los territorios. Y ahí hay dos grandes temas, ¿cierto? Redes sociales e inclusión. Nosotros, ¿dónde vamos? Entramos a la comunidad escolar, a estudiar la comunidad escolar desde la salud mental y pandemia, ¿cierto? Luego, lo común de la comunidad, un concepto fundamental para la comprensión desde el enfoque comunitario de la comunidad, porque toda comunidad se construye sobre la base de un núcleo común. Eso lo vamos a ver. Bueno, hemos conformado los núcleos de investigación. Nos gustaría saber ya en qué temas ustedes están pensando, a ver si hoy día podemos nosotros hablar un poquito de eso. Y por supuesto que hoy día estamos en este concepto de la comunidad educativa. Veamos. Me disculpo con este esquema un tanto abultado, pero yo quise poner en una sola lámina como todos los aspectos más interesantes y más significativos que analizar. Escuela, como institución, ¿cierto? Tiene una matriz institucional dominante que está construida desde el currículo, ¿cierto? Y desde la cual se desarrolla una praxis institucionalizante, y una matriz comunitaria, donde aquí lo fundamental es la praxis instituyente, lo común que estudiamos en las clases anteriores. Entonces la escuela articula ambas matrices, porque para lograr, como me repito, ¿no?, para lograr sus fines institucionales, que tienen que ver con aprendizaje, desarrollo de aprendizaje, ¿cierto?, necesita configurar una comunidad, ¿ya? Y en esto la escuela, ¿cierto? Disculpen la analogía, pero en esto la escuela procede igual, de alguna manera, por lo menos eso es en el sentido de la escuela prusiana, procede de la misma forma que las cárceles y los regimientos, ¿no? ¿Por qué? Porque incorpora en su interior a su población objetivo. Y al incorporarlo en su interior, entonces, se propone la construcción de una comunidad que sostenga la matriz institucional. ¿Ya? ¿Por qué se caracteriza la matriz institucional? Yo decía que aquí esto está dado fundamentalmente desde el currículo. Y aquí tenemos los rasgos que se conservan de la escuela prusiana, por decirlo así, en la escuela actual. Un paréntesis. El modelo que estoy presentando es un modelo general, ¿cierto?, que después vamos a tener que bajarlo a distintos tipos de comunidades educativas. No todas las escuelas van a corresponder exactamente a este modelo, ¿no? Bueno, ustedes sabemos que en Chile la educación está muy segregada y que las escuelas adquieren perfiles distintos según los niveles socioeconómicos, ¿cierto?, donde se instalan. Pero además hay que hacer una distinción importante en la comunidad educativa que se conforma, ¿cierto?, en los jardines infantiles, por ejemplo, y las comunidades que se conforman en la educación básica y en la educación media. En las comunidades de los jardines infantiles, en las comunidades educativas, la pedagogía, el actuar, por decirlo así, los sistemas de vinculación están mucho más próximos de lo comunitario que en las escuelas básicas o en las escuelas medias y que en las universidades, ¿cierto? A ver, detengámonos por ahora en la matriz institucional. Se piensa, empecemos por este costado, que la escuela es el templo del saber experto. Es la forma, es la institución a través de la cual el Estado, ¿cierto?, transmite el conocimiento experto derivado de la ciencia, que es el gran conocimiento para la modernidad y para el sistema neoliberal. Es el conocimiento que vale, por decirlo así. El único conocimiento válido es el conocimiento científico. Pero que algunos autores lo denominan más bien cientifismo. Vamos a ver por qué.
introduce el concepto del racionalismo. La escuela es el templo, ¿cierto?, de transmisión de este saber experto basado en una lógica racional, positiva. ¿Ya? Es lo que otros autores denominan, como Foucault, como Espósito, por ejemplo, un espacio de biopolítica, en el sentido de que se moldea a los cuerpos de las personas, especialmente a los cuerpos de los niños, en este caso niños y niñas, en las reglas del sistema. ¿Ya? Entonces, aquí se habla de cuerpos manipulados, de cuerpos domesticados, ¿no? Y por supuesto lo que busca, uno de los aspectos fundamentales que transmite la escuela es la estandarización y la homogeneidad. ¿Ya? Es una escuela pública única para todo el país, se supone, ¿cierto? Y que va a generar un común institucional homogeneizante. ¿Ya? Por ejemplo, el concepto de chilenidad es transmitido fundamentalmente a través de la escuela, ¿ya? A través de los rituales que hace la escuela, a través de los relatos, de las narraciones, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y de esa manera va generando una comunidad nacional homogénea y estandarizada. ¿Ya? Lo que Patria. se habla mucho de lo que se corresponde al concepto de chilenidad, por ejemplo. Si estamos en otro país hablaríamos de argentinidad, de bolivianidad, de peruanidad, etcétera, etcétera. O de ¿ya? patria. Después de O los de ejércitos patria, viene la escuela, claro. por ejemplo, ¿cierto? Claro. Eh, Impersonalidad. Claro, a la escuela en su matriz institucional no le interesan las personas individuales como tales. Les interesan, vamos a ver, ¿cierto? Más bien como individuos impersonales que hay que moldear. ¿Cierto? Y por supuesto que uno de los rasgos esenciales de esta escuela prusiana y que todavía queda en nosotros, ¿cierto? Y lo vemos cada día en nuestro país, es la cultura verticalista y burocrática. ¿Ya? Yendo al área más chica, la escuela procede con una lógica distributiva que es muy propia del método científico, es decir, distribuye a los estudiantes por clases, por edades, y distribuye a las personas por estamento, profesores, funcionarios, estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Es una manera de, de clasificar, una manera clasificatoria muy propia de la ciencia, de la taxonomía científica, ¿no? que la escuela aplica para estructurar una comunidad. ¿Ya? Tiene una lógica disciplinar. Esto es muy importante, porque resulta que la, la ciencia, que vamos a ver que la ciencia más que ciencia es método científico, que es distinto, ¿no? Pero en el método científico se ha avanzado en la modernidad a una alta especialización, ¿no? Y tenemos una enorme cantidad de disciplinas y subdisciplinas que se van generando al interior de ellas. Entonces, la lógica con que procede la escuela, y no solamente la escuela, sino que también las universidades, es esta lógica de disciplina. Historia, matemática, ciencias naturales, ciencias sociales, ¿qué otras más? Recuérdenme ustedes que... ¿eh? Lenguaje. Lenguaje, etc. Entonces, y hay un profesor especializado en cada disciplina. Hay una atomización, una fragmentación del saber. ¿Ya? Y esto es uno de las grandes críticas que se le hace al método científico actual. Ahora, ¿el Estado cómo procede? El Estado procede también fragmentando, pero de otra manera. El Estado fragmenta en términos de sectores. Y por eso tenemos Ministerio de Educación, ¿cierto? Tenemos Ministerio de Salud, tenemos Ministerio de la Vivienda, tenemos Ministerio de Justicia, etcétera, etcétera. Todo sectorizado, ¿ya? Y lo que genera una enorme fragmentación a nivel de la estructura del Estado, ¿ya? Una difícil articulación entre estas disciplinas y sectores. Pero la escuela procede fundamentalmente con una lógica disciplinar, ¿ya? Fragmentada. Bueno, ya dijimos que tiene su población objetivo al interior, y el otro rasgo es esta desvinculación de la comunidad externa. ¿Por qué? Porque la escuela se propone generar, por decirlo así, la construcción de una comunidad pura, ¿ya? Sin los componentes comunitarios que están alrededor, ¿ya? Y por eso aplica esta lógica distributiva, distribuye por clases, por edades, y también, en términos generales, vamos a decir que
por niveles socioeconómicos. Sabemos el nivel de segregación que existe en Chile en el sistema educativo. Escuelas para ricos, escuelas para menos ricos, escuelas para clase media, escuelas para pobres. ¿Ya? Entonces, hay un propósito de desvinculación de la comunidad externa. ¿Ya? Es como si se llegara a un universo, a un mundo aparte de lo externo. ¿Ya? Cosa que, por supuesto, no se logra para nada, porque la comunidad le penetra por todos lados, eso lo vamos a ver. La comunidad siempre desborda la matriz institucional. Y, por supuesto, el otro rasgo, importante también dicho así rápidamente, es la reproducción social. La escuela tiene una función de reproducir institución, de reproducir reglas, porque la matriz institucional es un conjunto de reglas que se aplica para lograr lo que yo les estoy comentando, ¿cierto? Entonces hay una reproducción social, lo que otros autores denominan un propósito funcionalista, de reproducir la sociedad tal cual está, en su matriz institucional, ¿cierto? Y por supuesto que tiene, yendo más al área chica todavía, un sistema de premios y castigos, un sistema de calificaciones, horarios estrictos, clases obligatorias y pruebas estandarizadas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la matriz institucional en términos a grandes rasgos que caracteriza a la escuela. ¿Ya? La comunidad es algo distinto, ¿cierto? La comunidad está dominada, es el espacio, ¿cierto?, donde predominan los afectos, las emociones, los sentidos de pertenencia, las creencias, los mitos, la experiencia, el saber comunitario, los vínculos, la proximidad, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Y donde también es importante la diversidad, ¿ya?, el sentido. En la comunidad no se fragmenta a la persona y a las relaciones tal como se fragmenta en la matriz institucional, ¿cierto? Por ejemplo, eh, piensen ustedes en una familia, que es el corazón de la comunidad, ¿ya? Allí la familia es un sistema complejo donde participan adultos, adultos mayores, mujeres, hombres, niños, niñas, perros, gatos, gallinas y todo lo que ustedes, ¿cierto?, piensen que es sustancial en una comunidad. No se establece esa fragmentación tan distributiva como se hace en la matriz institucional. A este respecto, y para esclarecer un poco la noción de ciencia y método científico, yo quiero llevarlos a otra imagen, que es esta. La escuela como institución. Y aquí yo les voy a contar una historia, un relato, tomado de un autor español, de un filósofo español, que es Páricar, ¿no?, que es muy interesante, ¿no? El relato es el siguiente. Dice, piensen ustedes en una noche oscura, donde hay un farol que ilumina, su haz de luz ilumina solo un sector de un espacio. Y en ese sector iluminado hay una persona, Pánica lo sitúa como un rocho, que está buscando algo. Viene otra persona que pasa por ahí a esa altura de la noche y con la intención de ayudar y sorprendido por lo que está sucediendo allí, se acerca a esta persona y le pregunta, ¿se le perdió algo? Y esta persona le responde, sí, dijo, se me perdió mi reloj. Y esta otra persona le dice, ¿y se le perdió aquí en este lugar? Y esta persona responde, no, le dijo, no se me perdió en este lugar, pero este lugar es el único donde hay luz y donde puedo buscar. ¿Cuál es la analogía de esto con la ciencia y del método científico? De que el método científico, con su lógica, ¿cierto?, el haz de luz que arroja solamente selecciona un determinado tipo de eventos que entran dentro de lo racional y lo científico. ¿Cuáles son estos elementos que entran dentro de este haz de luz de la ciencia? Todo lo que es observable, objetivable, medible, enumerable, verificable, comprobable, etcétera, etcétera, etcétera. Y en último término, traducido o reducido
a fórmulas matemáticas, porque ese es el kit, por decirlo así, de la ciencia. Si yo puedo reducir a fórmulas matemáticas, estoy frente a una realidad científica que puede ser comprendida y estudiada, ¿no? ¿Se fijan ustedes el sesgo que hay ahí? Solamente es real para la ciencia lo que se somete a esta lógica, cuando los hechos son observables, medibles, cuantificables, comprobables, ¿ya? Y todo lo que no entra dentro de este haz de luz queda fuera, por supuesto, y queda en el ámbito de lo irracional. ¿Y qué es? ¿Y qué ha sido para la modernidad el ámbito de lo irracional? La comunidad. Es decir, la subjetividad. Los sujetos hacen lo que quieren, nunca se sabe, y pueden opinar de manera arbitraria, no verifican nada, lanzan hipótesis sin comprobarlas, es decir, no tiene validez lo que dicen, ¿no? Y además, la subjetividad no la puedo someter tampoco a las reglas del método científico, al experimento, aunque hay algunos que lo han tratado, ¿no? Por supuesto que han fracasado, ¿no? Y por supuesto que dentro de este ámbito irracional que está fuera del haz de luz del método científico, ¿cierto?, están los sentimientos y los afectos. Y todo lo que tiene que ver con sentimientos y afectos tampoco puede ser estudiado científicamente, por lo tanto no forma parte de lo racional, ¿ya? Ahora, ¿por qué les decía yo que el método científico, que la ciencia es más bien un método? Porque desde la modernidad, desde la Revolución Francesa en adelante, y por supuesto que con el modelo neoliberal alcanza sus niveles máximos, ¿cierto?, el interés de la ciencia es más bien tecnológico, en el sentido de comprender para manipular, en el sentido de comprender para transformar en recursos productivos, en esta lógica loca del progreso, ¿cierto?, los recursos naturales, ¿ya? Entonces no es una ciencia que se guíe por los fines. Aquí los fines tienen que ver con los valores, ¿cierto?, con lo ético. La ciencia no se guía por eso, la ciencia se guía por si su método es aplicable o no, y si yo puedo transformar en recursos productivos lo que estoy investigando. Por ejemplo, esta maravilla a la que estamos nosotros, tecnológica, a través de la cual estamos comunicando, no se creó para la escuela, para nada. ¿Para qué se creó? Para la empresa, ¿no? Internet, ¿saben ustedes cuál es el origen de Internet? Militar. Militar. Es un invento militar que permitía, en la Segunda Guerra Mundial sobre todo, ¿cierto?, la comunicación entre los ejércitos sin que el enemigo se enterara, ¿no? Entonces, los grandes avances científicos siempre han sido tecnológicos, es decir, con un fin muy concreto, ¿ya? Y desprendidos, y esa es la gran crítica que se le hace a la ciencia, es decir, desprendidos de valores, desprendidos de lo ético. Y esto conecta con lo siguiente. Una de las grandes crisis, que ojalá que no se nos olvide con todas estas crisis que estamos viviendo ahora, tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Ahora, la ciencia concebida de esta manera, en un enfoque positivista, es la gran responsable del cambio climático en el planeta, ¿ya? Con la sobreproducción, con impulsar el consumo a niveles locos, ¿no?, de locura, con ese control racional, científico, tecnológico que tiene de los recursos naturales, ¿no? Eso es lo que ha estado dañando seriamente el planeta. Entonces hay un cuestionamiento a este tipo de ciencia. Y ahí la escuela tiene un rol fundamental y que ya lo está adquiriendo, ¿ya? Por ejemplo, de trabajar con un concepto de comunidad mucho más integral, ¿no? Un concepto de comunidad, si la comunidad es vinculación, entonces los seres humanos también estamos vinculados con los animales, con los bosques, con las montañas, etcétera, etcétera. Entonces hay una vuelta, y ojalá que eso siga así,
una vuelta al saber comunitario, especialmente al saber comunitario de las comunidades ancestrales latinoamericanas, que sí, en esa concepción chamánica, animista, ¿cierto?, tenían una concepción sustancial con la naturaleza, de respeto por la naturaleza y de preservación de la naturaleza. Y ahora los estudios entonces están volviendo hacia esos saberes comunitarios, ¿ya? Y para explorar esos saberes comunitarios ya hay que pensar el método científico y la ciencia de otra manera. Y eso es uno de los grandes, tal vez, desafíos de la escuela, ¿no? Entonces, volviendo a, a, la, a esta lámina más compleja, como institución, la escuela entonces articula esta matriz institucional con esta lógica que hemos conversado y que se expresa fundamentalmente en el currículum. El currículum es allí lo que, lo que configura la matriz institucional, pero a su vez genera en su interior una comunidad que constituye como su base logística, por decirlo así, para el logro de sus fines académicos. Interesante esa fórmula. Para lograr fines institucionales, la escuela genera una comunidad. Y esto se nota en la vida de cada uno de nosotros. La escuela, los jardines infantiles, las escuelas básicas, han generado una pertenencia, una identificación, una identidad en los que han pasado por ella, ¿cierto? Y recordamos a nuestros profesores con mucho cariño, recordamos a nuestra escuela, y una de las cosas que hacemos siempre es ir a visitar. Queda en el cuerpo de las personas, ¿cierto?, esa comunidad que la escuela construyó en cada uno de nosotros, ¿ya? Eh, y, y hay escuelas que lo logran muy bien esta construcción comunitaria. Pero hay otras que lo logran menos. Y yo diría que los que logran mejor esta construcción comunitaria, donde hay una mejor sintonía entre lo institucional y lo comunitario, en los jardines infantiles. Nosotros en el año 90, por ahí por los 90, finales de los 90, hicimos un estudio desde la Facultad de Ciencias Sociales, y de ese estudio surgió una hipótesis muy interesante, que las comunidades, que las instituciones que tienen mayor asentamiento comunitario en Chile son los jardines infantiles. Y especialmente aquellos jardines infantiles que se denominan clásicos, los clásicos de Junji, que ya no existen más esos jardines clásicos de Junji. Es decir, no se crean más jardines clásicos nuevos, por decirlo así, ¿verdad? Pero esos clásicos que se crearon en los años 60, por ahí, ¿cierto? Y que se crearon en el corazón mismo de las comunidades, especialmente de las comunidades muy vulnerables, lograron una identificación muy fuerte con la comunidad. La comunidad los consideraba suyos, ¿ya? Y esos jardines infantiles tenían las puertas abiertas, ¿ya? Y la comunidad podía entrar y salir sin problemas, y apoyar y contribuir, y participar también como en una gran comunidad de aprendizaje, ¿ya? Bueno, los jardines actuales han perdido mucho de esa vinculación comunitaria, pero los jardines clásicos todavía lo siguen conservando, ¿no? Ahora, si bien la escuela como institución en todas partes del mundo y desde siempre configura esta comunidad interior, y que en algunos casos le resulta muy bien, pero en la mayoría de los casos ahora, y es lo que estamos viviendo, ¿cierto?, esta comunidad desborda las matrices institucionales. Veamos primero, rápidamente, qué pasa con las crisis. Hay una confrontación fuerte de lo comunitario de la escuela, especialmente desde los estudiantes, y por qué no decirlo también de los gremios de profesores y educadores, una confrontación fuerte contra las matrices institucionales concebidas de esta manera tan rígida, ¿cierto?, tan verticalista y tan burocrática, ¿ya? Pensemos nomás en el movimiento estudiantil, que siempre ha permanecido vigente en nuestro país, ¿ya? Y que ha adquirido con el estallido social una presencia mucho más fuerte y enérgica, y que desde esa praxis común, desde su común, buscan un proceso de cambios en el interior de la escuela, ¿ya? Por supuesto que no lo han logrado,
Pero ahí se ha degenerado, en este desborde, mucha tensión, mucha violencia. Y pensemos los casos, por ejemplo, como el Instituto Nacional y otros, ¿no? Entonces, ahí hay un desborde importante, que sigue existiendo y que va a emerger de nuevo una vez que se termine la pandemia. Pero la pandemia, ¿qué crisis ha generado? La pandemia ha remecido a la escuela en su matriz institucional. ¿Cómo? Primero, desestabilizando su estructura presencial, ¿cierto? Es decir, la crisis pandemia genera una doble alteración, por decirlo así, una alteración temporoespacial, en lo temporal. ¿Qué sucedió? Que los planes, la organización de la vida académica, se vino al suelo. ¿Ya? Eso de planificar para el año, eso de planificar, ni siquiera para el semestre está resultando. ¿Ya? Y todavía tenemos, por ejemplo, algunas universidades que el semestre pasado terminaron el segundo semestre del año pasado. Entonces ya se vuelve un poco loco esta historia, ¿no? De pensar en términos de semestre. Y actualmente la discusión está, ¿cierto?, entre el ministerio y el gremio de profesores de si se cierra o no se cierra el año académico. ¿Ya? Entonces, hay una alteración en lo temporal. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque es la incertidumbre la que está dominando este escenario. ¿Incertidumbre qué significa? Que no podemos prever lo que va a suceder mañana ni la próxima semana. ¿Ya? Antes sí era posible, en un sentido muy concreto, por ejemplo, de decir, ya yo, en términos muy básicos, en lo cotidiano de la escuela, yo mañana voy a ir a clase, voy a llegar a tal hora, que si yo voy a ir primero al salón de profesores, después voy a hacer mi clase, después y eso va, y yo sé que la próxima semana también va a ser así, que el próximo mes también va a ser así, y que yo voy cumpliendo un programa, y que voy cumpliendo cierto un trazado, un plan. Eso se vino al suelo con la pandemia. ¿Ya? ¿Y qué pasa con lo espacial? Que la pandemia desterritorializa la escuela, la deslocaliza. ¿Ya? Claro, la saca de su implante físico, por decirlo así, y la sitúa en lo que estamos ahora, en estas plataformas digitales, ¿cierto? En estas plataformas, ¿cierto?, donde ya la comunicación es totalmente distinta, y, y donde el hogar pasa a ser el foco, el lugar, por decirlo así, donde la escuela, que ocupaba antes la escuela como matriz presencial, ¿no? ¿No? Lo que es sumamente delicado desde la perspectiva comunitaria. Porque si desde el enfoque comunitario estamos atentos a la institucionalización creciente del mundo de la vida, con esta pandemia y en esta superficie nosotros estamos entrando en el corazón mismo de la comunidad, que son los hogares, en el corazón mismo de la intimidad de las personas. Uno podría decir, ¿la institucionalidad ganó la batalla? Bueno, esa es la gran pregunta. Pero la otra pregunta, el otro gran desborde, y con esto voy terminando, es el siguiente, de que la escuela es como un microcosmos que refleja en su interior y de manera problemática todas las problemáticas psicosociales que existen en la comunidad nacional chilena, y que son muchas. Estamos hablando allí de la violencia, que penetra, ¿cierto?, en la escuela, ¿no?, que se refleja en la escuela, en la comunidad de estudiantes especialmente. La violencia, el maltrato, el abuso, el acoso sexual, el consumo problemático de sustancias, de drogas, de alcohol, el racismo, la segregación, ¿ya?, lo que también desborda a la matriz institucional y pone al equipo docente, ¿cierto?, en una situación muy complicada, muy difícil. Y hay escuelas en las que me ha tocado ir, incluso se han desarrollado tesis en relación a eso, donde es imposible hacer clases, donde esta matriz institucional prácticamente ha desaparecido, ¿cierto? Donde llegan los estudiantes y se apoderan con su praxis común de todo el espacio de la escuela, ¿ya?, y generan una lógica diferente, ¿ya?,
Eh, y lo que ha hecho que muchos profesores se han ido porque dicen, no, esto no es una escuela, aquí yo no tengo nada que hacer. En cambio, otros, ¿cierto?, que han llegado y han aceptado ese desafío y, y han propuesto una matriz institucional distinta, más acoplada con la matriz comunitaria. ¿Ya? Entonces, esos dos desbordes, el desborde desde los movimientos sociales, por ejemplo, el primero, y el desborde que tiene que ver con las problemáticas psicosociales que se reflejan al interior de la comunidad. Ahora, las preguntas, la siguiente. ¿Qué hacemos frente a esto? ¿Cómo lograr el mejor acoplamiento posible entre la matriz comunitaria y la matriz institucional? Ya. Termino aquí mi cháchara y abramos la palabra. Pero yo quisiera antes conversar sobre la metodología, porque lo que estaba propuesto es que ustedes entraran ahora a una discusión de grupos, ¿no? Después de la pausa. Esa es una posibilidad, pero la otra posibilidad es que conversemos tengamos una conversación más amplia. ¿Ya? Si ustedes me preguntan a mí, yo prefiero, las dos son interesantes, pero yo prefiero, no sé, ustedes dirán, que esto sea conversado en pequeños grupos también. ¿Ya? ¿Cierto? Y que después tengamos una plenaria donde podamos nosotros conocer los resultados de las conversaciones. Pero en el tiempo que queda, ofrezco la palabra. Katy, por favor. O sea, de lo que usted plantea respecto a esta dicotomía entre lo institucional y lo comunitario, en el contexto de pandemia, todo este tiempo yo he tenido la pregunta, no sé si soy muy hippie o algo así, pero no entiendo cuando dicen no se puede perder el año. ¿Cómo? No entiendo cuando dicen que no se puede perder el año, porque primero no se estaría perdiendo, porque no es una cosa, no sé, como algo Exacto. intangible. Claro. Segundo, los niños bueno, como fuese, aunque hay un grupo significativo de niños que están en dificultades estando en su casa, principalmente por el contexto socioeconómico de sus familias, pero aún así la escuela podría ofrecer otro tipo de aprendizajes, es decir, aprendizajes quizás más resilientes, en relación con la comunidad, Claro. no necesariamente los contenidos. O sea, este año, que fue súper loco, yo no veo a quién le importa que un niño, mi sobrina está viendo sumas del número del 1000, una cuestión así. Ya. No está ni ahí con esa cuestión, porque Claro. ella está más feliz cuando la vamos a visitar, se pregunta por qué no la podemos ir a visitar, se pregunta cómo están sus compañeros, se pregunta, encuentra súper extraño esto de ver a la gente con mascarillas en la calle, como otro tipo de reflexiones, no Claro. aprender a sumar 1000 más 3000 más 3500, o sea, o restar, como que no, esa lógica proviene institucionalizante, eso de perder el año, Por supuesto. ¿proviene desde dónde? Porque de verdad que todo este tiempo no le encuentro ni un sentido a eso de perder el año. O sea, ya una generación va a salir con 19 años. No sé cuál es el efecto económico, político de eso. O sea, creo que sería Claro. mucho más sano para todas las comunidades y para los niños principalmente, sacar en limpio algo de este año, un aprendizaje más quizás socioemocional, y el próximo año darle de nuevo nomás, como que eso de año perdido me hace mucho ruido. Exacto. Muy, muy pertinente lo que... Y eso introduce, claro, una conversación muy, muy interesante. Porque una de las cosas que se observa, ¿no? Se observa, es que hay un temor a perder la comunidad, ¿cierto? Y muchos profesores de lo que se preocupan, sobre todo de los sectores más vulnerables y de los sectores rurales, es mantener el vínculo con los estudiantes. Y hay muchos estudiantes que se han perdido, ¿ya? Con los cuales que se han desvinculado porque no tienen los medios, porque no hay manera.
decidió a través de estas plataformas comunicarse con ellos. Entonces, el gran temor de los profesores, y eso lo notamos, yo lo notaba muy fuerte, es perder el vínculo, es perder la comunidad, ¿cierto? Es mantener la pertenencia, ¿no? Ya, pero eso yo creo que va a ser uno de los temas de conversación. Si ustedes me permiten, podemos entrar ahora a la pausa, ¿ya? Y a la vuelta, perdón, Angélica, Angelina. Angelina, sí. No, pero Angélica, profe, es breve, tiene que ver con lo que, como más o menos te está direccionando este módulo, y que a mí me hace mucho sentido un poco respondiendo, no sé si respondiendo, pero yendo en la lógica también que va la Katy, que en verdad, claro, todos hemos encontrado descabellados, primero íbamos en esta lógica técnica de que tenemos que, ya no importa, nos vamos online, pero trasladamos las clases online, entonces todo como que pretenden que la escuela sea esto que estamos viendo, pues como la teleeducación, como lo que se hacía en la institución física. Pero yo creo que, no dándole vuelta a eso, porque creo que lo hemos discutido bastante, está bastante claro para varios grupos, el tema de lo que usted menciona en la dirección del módulo. El tema, a mí me llama mucho la atención el tema de la investigación-acción. Creo que no todos, o por lo menos yo en pregrado, creía ser una investigación-acción y no era tan investigación-acción, parece. Y sería súper importante que de pronto los grupos intelectuales, la gente que está investigando, o incluso los que estamos de repente sacando un grado académico, de pronto decir, porque es muy común que uno tenga una investigación o cualitativa o cuantitativa, pero que siempre se mueve en eso de investigar, de ir a los grupos focales, etcétera. Pero ¿y qué pasa después? Y a mí hace rato que ya me viene dando vuelta eso, ¿qué pasa después? Yo tengo ahí mi tesis, o sea, no, yo no voy a hablar de mí, pero yo no me siento como que mi tesis quede del todo guardada. De hecho, usted sabe que antes de su clase yo vengo de un taller que era propio de eso. Claro. Entonces, ya, pero el tema no va por ahí. El tema va en que creo que falta un poco más de este tipo de cultura en nuestro campo intelectual como profesores. El tema de la investigación-acción, que responde a esto mismo que usted está diciendo, esto de la gestión del conocimiento en las comunidades educativas. Exacto. Creo que es súper interesante que los mismos profesores vayamos instalando esto. Nosotros somos los primeros testigos de las problemáticas de la escuela, y creo que a lo mejor está en nosotros también, y a lo mejor nuestras investigaciones de grados también podrían ir en esa lógica. O sea, ¿qué le falta a una comunidad educativa, o qué le falta, o qué creo yo que puedo aportar dentro de todo lo que aprendí en este magíster, y que podría transformar un poco de esto, y que no solo se quede en esta como cosa intelectual, de discusión intelectual que siento yo, que si bien está bien, parte un poco esa bajada, y muy interesante cómo lo está alineando, profe. Creo que ahí uno podría articular un poco, responder esta pregunta que usted dice. Ya llevaremos esto a la investigación-acción y a la sistematización, no se olviden que eso también es una herramienta fundamental, ¿no? en las comunidades educativas. Ya, nos vamos a la pausa ahora, para que dejarlo después conversar. La pausa, Rodrigo, la tendríamos hasta las 7:10, ¿sería o no? Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Para evitar lo que nos pasó la semana pasada, que perdimos tiempo metiendo a la gente en los grupos, vamos a volver a las 7:10, pero van a volver aceptando el ingreso a su grupo, ¿ya? Entonces, en vez de, tienen tiempo para ir a buscar el tecito, el cafecito, y cuando lleguen a las 7:10 ya van a estar distribuidos en su grupo, aceptan y se van metiendo a sus grupos, ¿ya? Y cualquier cosa me avisan por WhatsApp o me avisan por el chat y me esperan a que me dé la vuelta por el grupo. ¿Estamos? Perfecto. Gracias, Rodrigo. Buena pausa y nos vemos.